Buenos días. Como anunciamos antes del corte comercial, hoy en estudio nos acompaña Jesús Chuo Torrealba. Bienvenido. Ibrahim, muchísimas gracias por la oportunidad, por la invitación. Luego de las elecciones del 28 de julio, ¿cómo definiría la situación política actual? Yo creo que se define con tres palabras. Es compleja, es difícil y sobre todo es demandante, es urgente. Usted había declarado que después del 28 de julio la vida política no se acababa, sino que más bien comenzaba. ¿Cómo evalúa esas declaraciones un poco más de 8 días, 9 días después? Bueno, creo que era la expresión de un deseo, la expresión de una aspiración. Tenemos demasiado tiempo en Venezuela, en nuestro país, donde desde distintos ámbitos no se hace política, se hacen otras cosas. Desde el poder, por ejemplo, no se hace política, se hace bullying, que es otra cosa, es distinto. Desde la oposición muchas veces no se hace política, sino que apenas se logra sobrevivir, responder, reaccionar frente al bullying. Entonces era la expresión ciertamente de un deseo, que la elección del 28 de julio sirviera para normalizar la vida del país, sirviera para equilibrar la vida del país, para iniciar el rescate de las instituciones y para iniciar el rescate de la política como instrumento para resolver los conflictos entre los ciudadanos. ¿Qué sentido tiene la política? La política es para que unos cuantos se encumbren, para que unos cuantos se hagan ricos, para que unos cuantos satisfagan su ego. No, la política existe precisamente para resolver los conflictos sin llegar a la confrontación física, sin llegar a la guerra, ¿no? Para eso es que existe la política. Entonces, tú comprenderás que es extremadamente preocupante y decepcionante que después del 28, de esa oportunidad en la que el pueblo, por cierto, hizo lo que tenía que hacer. El pueblo acudió masivamente, cívicamente, pacíficamente a expresar su opinión. En una democracia funcional, ¿no?, el pueblo se expresa y las instituciones acatan. En nuestro país tenemos esta situación. Eso es lo que hace este cuadro complejo, demandante y urgente. Este escenario político que usted describe, ¿cómo impacta otras áreas de la vida nacional, por ejemplo, la economía? Ibrahim, tocaste un punto que a mí me preocupa mucho, porque es que otra de las tendencias, otra de las inercias de la clase política es a creer que la política es autónoma, ¿no?, que la política la expresan ellos y la viven como una especie de juego de video, ¿no?, que tú aprietas un botón en Miraflores y otro aprieta un botón en Madrid o en Bogotá o en Miami o aquí en Caracas, y no vale, la política tiene un impacto muy duro en la vida de cada uno de nosotros. Usted que me está viendo, usted que me está escuchando, no piense que este es un problema de Edmundo González y de Nicolás Maduro. No. Este problema se expresa en su bolsillo, en su alacena, en la mesa donde comen sus hijos. Venimos de un primer semestre muy lento en materia económica en nuestro país, muy lento, y ciertamente muchísima gente pensaba que el segundo semestre y sobre todo el tercer trimestre de este año sirviera para colocar las cuentas en azul. Bueno, toda esta situación de inestabilidad, toda esta situación de pugnacidad compromete de manera importante los equilibrios económicos, desde el tema cambiario. O sea, ya hemos visto cómo el gap, la diferencia entre el dólar BCB y el dólar libre, discretamente, pero se va ampliando, y a medida que se amplía, eso incrementa los problemas. Estamos viendo lo que está empezando a ocurrir con las cadenas de suministro. Ya hay escasez en algunos rubros. Todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, las hortalizas que se consumen en el centro del país, vienen de lejos, vienen de los Andes, vienen de Guárico, y todo eso está más o menos impactado por la actual situación. Eso determina escasez, y donde hay escasez entonces hay carestía. Más caras las cosas en un país donde ya el salario mínimo está por debajo del salario mínimo de Haití, por debajo del salario mínimo de Cuba. Más caras las cosas para quien cobra $3 al mes. Repito entonces, señor, usted que me está viendo, señora que me está viendo, joven que me está viendo, comprendamos todos, esto que está ocurriendo no es un asunto privado
de la clase política. No, esto nos afecta directamente en el bolsillo, en el estómago, en la salud, porque además todo esto tiene una implicación muy dura, no solamente en el tema de la salud física, porque bueno, hay menos acceso a tales o cuales medicamentos o al dinero para conseguirlos. Hermano, en la salud mental. O sea, aquí hay unos problemas, ya había unos problemas severos, graves, de ansiedad, de manejo de temas tan delicados como el tema del suicidio, el suicidio en general o el suicidio adolescente. Bueno, imagínate tú esa situación que teníamos ahora agravada por esta circunstancia particularmente estresante. Entonces, agradezco mucho tu pregunta porque es allí donde uno como ciudadano tiene todo el derecho del mundo de exigirle, ¿no?, a los políticos en general y sobre todo a quienes están en el poder, que comprendan que, bueno, que el país no es de su propiedad, que el país tiene derecho a tener vida, no a sobrevivir, sino a tener vida. Entonces, todo esto impacta de manera dramática una economía que hay señores en el gobierno que hablan, creo yo que con, no sé si optimismo o ligereza, de una supuesta recuperación muy frágil en algunos nichos de la vida económica. Seamos sinceros, ¿con qué se están comparando? Se están comparando con la crisis del 17, con la crisis del 18. Con la crisis del 18 cualquiera se compara y sale como un campeón, pero el tema no es compararnos con aquellos momentos en que la gente tenía que caerse a golpes para comprar un paquete de harina precocida o un rollo de papel higiénico. No, el tema es compararnos cómo estamos ahorita y cuál es la calidad de vida a la que tiene derecho la sociedad venezolana. Toda esta conmoción política agrede el Usted derecho mencionaba también de el la tema ciudadanía. del diferencial cambiario. Vemos que aproximadamente desde junio tiene una diferencia como de 11% aproximadamente entre el dólar oficial y el dólar paralelo. ¿Usted cree que, digamos, ese aporte que le hace el Banco Central de Venezuela a la economía pueda mantenerse sostenible en el tiempo? Ese es un tema, o sea, ¿de dónde saca el país divisas, el Banco Central divisas, para seguirlas quemando para mantener una determinada paridad cambiaria? ¿De dónde saca eso? Del petróleo, ok. ¿Y qué va a pasar con el petróleo en medio de esta situación que estamos viviendo? El ¿Qué presidente va a Maduro ocurrir? dijo que iba a mantener los negocios con los Estados Unidos. ¿Ve eso viable en este contexto? Eh, bueno, este, yo creo que ciertamente los países no tienen aficiones ni amigos, sino tienen intereses. Ahora, la situación, la relación de Estado a Estado, por supuesto, se ha visto impactada con esta situación. Todos hemos visto cuáles han sido las declaraciones del secretario de Estado, Anthony Blinken, sobre la crisis venezolana. Y hemos visto también la manera ambivalente, la manera extraña. Hace 2 días, por ejemplo, en 5 horas, la posición del gobierno venezolano frente a Estados Unidos cambió. En un momento determinado, publica el ciudadano Maduro Moros, presidente Maduro, publica los acuerdos de Qatar y dice, bueno, estamos dispuestos a negociar, pero que se cumpla esto, que se cumpla lo otro. Y 5 horas después, entonces dicen que no, que Estados Unidos, que no se mete en esto, porque, bueno, es así como se conduce la política internacional de Venezuela, además frente a un país que, como Estados Unidos, como tú acabas de decir, bueno, tiene tanta incidencia en el negocio petrolero, que es el único que paga cash, por cierto, el único país, el único cliente que paga cash y que permite mantener la paridad cambiaria en el estado que hemos conocido en los últimos 5 o 6 meses. Es un tema de responsabilidad. A veces pareciera que a algunos actores de la vida política se les desconecta el cerebro de la lengua, entonces la lengua se autonomiza y empiezan a decir cosas Y toda esta que situación, tienen un alto costo, por cierto, para los venezolanos. No para ellos, ellos siguen viviendo igualito, pero para el venezolano a pie esto es tremendamente costoso. toda esta situación tiene un impacto en los derechos humanos, por ejemplo. Mira, Ibrahim, yo, como tú sabes, yo soy un activista social,
Yo hace 19 años ya fundé el Radar de los Barrios. La vida en los sectores populares es mi vida completa, pero a partir de la fundación del Radar es mi área específica de trabajo. Yo estoy muy preocupado, Ibrahim, yo estoy muy preocupado. Lo que está ocurriendo en materia de derechos humanos es muy rudo. En los barrios fue donde primero se celebró la noche del 28, el triunfo, el presunto triunfo, el posible triunfo de la opción del cambio, y en los barrios fue donde en la madrugada del lunes 29 se inició la protesta espontánea. Lo que se ha vivido allí en materia de represión ha sido muy rudo, muy rudo. Simplemente debiera recordar algunas cifras. En las protestas del año 2014, en 4 meses de protesta, hubo aproximadamente unos 3.000 detenidos. En esta oportunidad, en 5 días de protesta, hay más de 2.000 detenidos. Eso te da una idea, ¿no?, de la situación que se está viviendo, y si en algún lugar social ha sido particularmente ruda y dura la represión, ha sido en los barrios, no solamente de la pobreza urbana, sino también de la Venezuela profunda, en los barrios o en los espacios de la ruralidad venezolana. ¿Cómo se puede salir de esta situación, de esta suerte de estancamiento político? Mira, con la política. Yo he visto con agrado que hay datos importantes. O sea, el mundo ha podido ver la iniciativa que han tomado los presidentes Lula, Petro y López Obrador en el sentido de promover un espacio de negociación directa entre Edmundo González y Nicolás Maduro para la construcción de una salida negociada que implique, por supuesto, además el respeto absoluto para los derechos políticos y humanos de todos los factores, los que entren al gobierno y los que salgan de él, si es el caso. Esa es un dato. Otro dato que me parece muy importante, son las palabras de algunos importantes voceros del ámbito hasta ahora opositor, la señora Machado, el señor González, que siempre han reiterado que la salida es pacífica, es política, es el respeto a el voto del ciudadano, que no se plantean en ningún caso una forma de lucha que no sea, repito, pacífica. Advierten, sin debilidad, pero pacífica. Eso también me parece positivo. Yo estoy seguro de que en los distintos ámbitos de la política, tanto en el ámbito oficialista actual como en los demás espacios, hay la comprensión clara de que los gestos de fuerza son, como dice el refrán venezolano, pan para hoy, hambre para mañana. Eso les podrá dar un día, una semana, 15 días, quién sabe si un mes. Pero aquí no hay una manera sostenible de salir de esta situación sin utilizar los instrumentos de la política y, por supuesto, el instrumento rey de la política en una sociedad democrática es el respeto a la voluntad del pueblo. Ya para finalizar y brevemente, porque estamos cortos de tiempo, hay una propuesta del Grupo de Puebla que señala o que tendría entre sus planteamientos la repetición de las elecciones. ¿Ve esto viable? Mira, yo creo que uno tiene que ver con cuidado, ¿no?, las distintas alternativas que puedan surgir. Yo creo que todo aquello que permita salir de esta crisis con bien, ¿no?, con votos y no con balas, debe ser recibido. Ahora, creo que debe quedar muy claro que si aquí vamos a la eventualidad hipotética de un nuevo proceso electoral, tendría que ser con una nueva institucionalidad electoral, porque este Consejo, este CNE, fue literalmente excluido, bypaseado, puenteado por el ciudadano Nicolás Maduro, cuando antes de que el CNE terminara su totalización,
el señor Maduro acude a una instancia distinta, en este caso el Tribunal Supremo. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Ibrahim. Jesús Chuo Torrealba, periodista y activista social. Recuerde, al regreso del corte comercial continúe bien informado con Noticias Venevisión.